Peruana de Derecho, les agradezco su presencia en esta quinta conferencia del año 2026. Como es pertinente y necesario reiterar, nuestra institución es una entidad no profesional sin fines de lucro, apolítica y sin propósitos confesionales, que fue constituida el 8 de mayo de 1967 a iniciativa del Colegio de Abogados de Lima, cuando el decanato era ejercido por el doctor Mario Alzamora Valdés, y que fue reconocida como institución jurídica mediante Resolución Suprema número 209 de fecha 30 de junio de 1967. La misma que fuera rubricada por el presidente de la República, arquitecto Fernando Belaúnde Terry, y refrendada por el ministro de Justicia, doctor Javier de Belaúnde Ruiz Somocurso, el padre de Javier. En razón al expuesto y con sujeción a su constitución original, a la fecha ya estamos en su 59º año de vigencia. Hoy, lunes 25 de mayo del 2026, el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho ha programado una conferencia sobre el proceso electoral peruano, que sin duda alguna es un tema de enorme trascendencia y singular importancia. Para ello hemos invitado como expositores a tres académicos de número de nuestra Academia Peruana de Derecho. En primer lugar, al doctor Javier de Belaúnde López de Romaña, hijo del doctor Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurso, que ya he mencionado. En segundo lugar, el doctor Francisco Miro Quesada Rada. Y en tercer lugar, el doctor Ernesto Blumen Fortini. Y cada uno de ellos tendrá a su disposición 15 minutos en promedio. Esta noche será muy grato para mí actuar como moderador y por ello invito en primer lugar al doctor Javier de Belaúnde López Romaña que inicie su exposición. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, señores directivos, señores académicos, público en general que nos está viendo de una manera no presencial. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una invitación para tratar un tema complejo, con un pie en el derecho y con otro en la política. Estamos en medio de un proceso electoral y creo que tenemos que evaluar lo que ha sido la primera vuelta desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la realidad. ¿Qué tenemos como resultados, como conclusiones de esta primera vuelta? En primer lugar, la existencia de un conjunto de problemas logísticos y administrativos focales que han mostrado a una OMPE con serios problemas y que sin duda requieren ser revisados, ver la organización y la planificación y la ejecución para que esto no se repita, porque error ignorado es un error repetido. Luego vemos que han habido actuaciones fuera del marco del derecho.
la policía efectuando detenciones sin base o amedrentando a las autoridades electorales en pleno proceso, sin intervención de un fiscal y sobre todo sin que un juez lo autorice, o el Jurado Nacional de Elecciones dando un día más de votación sin una motivación cualificada. Todo esto ha llevado sin duda o ha intensificado una pérdida de confianza en el sistema electoral. Esos elementos, más la irresponsabilidad de algunos líderes políticos, ha llevado a intensificar la pérdida de la confianza ciudadana que hay que recuperar mediante múltiples medios, pero fundamentalmente evaluando lo ocurrido. De otro lado, creo que es importante ver que los resultados electorales que hasta el momento conocemos generan serios problemas de representación y de gobernabilidad. Los partidos que pasan a segunda vuelta no representan ni el 30%. Esto tiene que resolverse de alguna manera en el futuro. Probablemente las elecciones primarias que esta vez se dejaron de lado sea una solución. Leí el fin de semana una entrevista interesante a Felipe Ortiz de Ceballos que sostenía una tesis que me pareció a evaluar, y es que la segunda vuelta no sea solamente entre los dos primeros, sino entre los que han calificado una votación mayor, si es que ninguno de los dos primeros alcance el 40%, por ejemplo, ¿no? Pero hay que resolver esto porque están pasando a segunda vuelta menos del 30% de los electores. Luego, un tercio de los electores ha votado por partidos políticos que no han pasado la valla electoral. O sea, un tercio de los electores no tiene representación. Los partidos, se ha evidenciado algo que es quizá evidente, la mayor parte de ellos son vehículos electorales, más de 40, eh, con candidaturas que evidentemente son candidaturas que se han presentado a ver si cogían la ola electoral y pasaban sin ningún tipo de programa serio, como evidenciaron los cuestionables debates, cuestionables en el sentido del formato, pero creo que fueron suficientes para darnos cuenta quién era quién. Ha vuelto el bicameralismo, pero quizás haya que revisar el balance de las dos cámaras, ¿no? El tema creo que está demasiado cargado en responsabilidades para el Senado. Luego nos va a seguir atormentando, aunque morigeradamente, la no regulación de la vacancia por incapacidad moral, devenida ahora en algo que está de alguna manera consagrado por el Tribunal Constitucional en una suerte de confianza, de voto de confianza parlamentario que trastoca nuestro sistema de gobierno. Todo esto, eh, sobre todo la primera parte que estaba mencionando, vinculado a los problemas administrativos, sirve para alegar fraude. Fernando de la Flor, un colega nuestro, en un artículo en el último Caretas, eh, comienza diciendo que el fraude ha devenido en un peruanismo y hace un recuento de las veces que se invoca. Me pareció muy ingeniosa la afirmación, porque la verdad de las cosas es que nadie ha mostrado una sola prueba de que haya habido una intención, y creo que el
alegar fraude sin pruebas es irresponsable y creo que también, de alguna manera, diríamos así, subestima la cierta incapacidad administrativa que tenemos para organizar cuestiones prácticas en nuestro país. Y creo que además esta aseveración viene vinculada como el 2021 en base a los resultados electorales. Lo que pasa es que estamos hoy día, en el 2026, en realidad en el mismo escenario de segunda vuelta que el 2021. Entonces, los candidatos y que molesta a otros es un fenómeno que viene ya desde la época del primer Humala, ¿no? Es un fenómeno de voto de protesta, de voto de protesta por las injusticias del sistema político, por las injusticias del sistema social. Yo tengo acá un cuadrito de la incidencia de la pobreza monetaria según departamentos en el 24 y 25, y la fuente es el INEI, ¿no? La mayor pobreza se da en Cajamarca, Loreto, Puno, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y la provincia constitucional del Callao. Eh, Esto de alguna manera explica este voto de protesta que está vinculado con las zonas más pobres. Y es un fenómeno que viene, insisto, desde elecciones anteriores. Eh, el 25.7% de la población en el Perú durante el año 2025 eh, alcanza pobreza monetaria. Entonces, indudablemente esto creo que explica votaciones de protesta, uno de los candidatos que llega a la segunda vuelta sin duda, y también de otros candidatos que han sacado una votación para muchos inexplicable, es una votación de protesta, ¿no? Me parece que una candidatura, por ejemplo, como la del señor Álvarez, no se explica sin una estructura partidaria, sin un programa, de otra manera. Eh, el sombrero, pues, ha sido un símbolo poderoso, ¿no? Y realmente llama la atención, no tengo una respuesta, pero lo pongo sobre la mesa, cómo se ha logrado invertir ante gran parte de la población la situación de un señor que intenta dar o da un golpe de Estado fallido, ¿no? Y que hoy día resulta ser una víctima y resulta ser el Congreso el que le ha dado el golpe de Estado. Este, entonces, esta situación nos debe hacer pensar sobre la fragilidad de las instituciones, sobre la necesidad de robustecer las instituciones y indudablemente explicarnos los resultados electorales más allá de este peruanismo que nos señala Fernando de la Flor. Creo que hay algunas cosas que destacar. Una cosa es el que quiero destacar es el compromiso ciudadano. Ustedes saben que más del 90%, según los datos disponibles, han concurrido a, a sus puestos en las mesas electorales. Ha habido una concurrencia de la población a ser presidente y ser titular de mesa, o ser miembro de mesa, eh, sin precedentes. Luego, creo que es importante el surgimiento de un centro político. La candidatura y los resultados electorales del señor Jorge Nieto eh, creo que muestran eso.
surge un centro político que puede tener un futuro importante. Mi impresión personal es que una semana más y Nieto llegaba a la segunda vuelta, ¿no? Este, creo, y es algo que creo que generacionalmente no estoy en aptitud de evaluar, pero creo que el tema de las redes sociales introducen un factor fundamental en todo el proceso electoral y implica un cambio comunicacional de dimensiones verdaderamente enormes. Nuevamente llegamos a esta situación y creo que esto tampoco es una novedad. El compromiso emocional de la gente es el que prima más allá de los programas, más allá de, de los postulados, es cómo la gente se siente identificado con los candidatos. Y creo que el resultado de la segunda vuelta dependerá, como otras veces, de eso, de esta identificación. Bueno, me he excedido pero el tiempo, estoy en el tiempo, muchas gracias. Estos son los comentarios que quería hacer. Bueno, ahora a Francisco Miro Rada. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente Osvaldo, todos ustedes académicos, y gracias por pedirme que participe en esta mesa cuadrada, por no decir mesa redonda. Bueno, en el marco de lo que ha estado explicando Javier, a mí hay unas cosas que, voy a ir a unas cosas más, no más, pero eh, puntuales. Javier ha hecho un marco bastante global. Primero lo que estamos viendo es una atomización, pero prácticamente brutal, de partidos políticos. Han surgido como hongos, parece una especie como de reinos de taifas, ¿no? De los líderes, caudillos, me hace recordar ese famoso ensayo, todo estudio, trabajo de Basadre sobre el sultanismo, ¿no? Parecen pues caudillos de partidos que surgen, además como consecuencia de un contexto específico. Son creados solamente para candidatear en unas elecciones que han sido convocadas. Y eso evidentemente no es de ahora. Cuando, por ejemplo, uno hace un estudio de la cantidad de partidos políticos que han venido desarrollándose en este siglo, a la fecha, cada vez van a ir aumentando el número de partidos políticos. Aumentado en el sentido que a veces hay pues unos altibajos, pero habían 10 partidos, 11 partidos. Ya incluso en el siglo pasado, cuando Fernando Belaúnde gana las elecciones, habían como 15 partidos. Era un montón. Y cuando Alan se presenta de candidato, había también más partidos. Entonces, ese es un fenómeno que se está dando, que se basa fundamentalmente en que diversos sectores de la sociedad, y Javier ha dicho algo, pero a partir de lo presente, no se sienten representados en podríamos llamar los partidos políticos históricos, que prácticamente en estas elecciones han sido borrados del mapa. Uno por sus problemas internos, el otro, un partido que tiene tantos años en el Perú, no ha puesto un solo representante, el otro subsumido con un dirigente, un líder partidario, y finalmente pues el otro ya de orientación de izquierda, que también tuvo presencia en la Asamblea Constituyente, en el Parlamento, etcétera, me refiero al Partido Comunista Peruano, tampoco ha desaparecido. Ha desaparecido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es una realidad. Pero hay un aspecto también legal, porque la ley de partidos políticos, la originaria, ha sido manoseada por intereses de grupos partidarios. Y evidentemente esa ley de partidos políticos tiene que ser revisada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Al margen del aspecto legal, pero después voy a llegar al aspecto legal, voy a regresar al aspecto legal.
acá para hablar ya en términos políticos estrictos, tenemos una derecha, ¿no? La misma señora Fujimori ha dicho que ella es de derecha. Y bueno, Rafael López Aliaga tampoco esconde eso. Pero la derecha está separada, va por su lado. Y por ahí puede haber otra derecha. No, bueno, hay derechas y derechas también, pero en fin. Ahí hay, en el mismo contexto ideológico, que es una visión del mundo, de entender el mundo, a partir del mantenimiento del el sistema vigente, ¿no? Está partido. También uno analiza la izquierda de hace años siempre se parte. Y ahora también se ha presentado como movimientos partidos, porque hay una izquierda que está más a la izquierda que la de Sánchez, ¿no? Y así sucesivamente. Y claro, como bien se ha dicho Javier, ha aparecido un centro, digamos, felizmente, que según Sartori, en todo caso, un centro es más una estrategia que una orientación ideológica, pero en todo caso se va hacia el centro derecha o se va hacia el centro izquierda, según los contextos. Entonces, ¿por qué no solamente Nieto? Porque Marisol López, perdón, Pérez Tello, Pérez Tello también está en esa posición de centro. Y hay otros que están en posición de centro. Y aparecen otros sectores, digamos, es un centro izquierda, por un centro derecha. Eh, hay otros sectores que ya tienen otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, llama la atención hasta cierto punto, porque cuando uno es comunicador social, me disculpan, pero bueno, estoy metido también en el medio periodístico, pero cuando uno es comunicador social se da cuenta de cómo se mueven en la televisión, cómo se movió Álvarez y cómo se movió Belmont, y cómo Belmont maneja escena, porque también hay que ver eso del manejo de escena y llega pues, y no solamente llega por la televisión, sino personalmente, te dice hermanón, compadrito, y maneja pues términos que manejamos los peruanos, esos de hermanitos que ahora no conviene decirlos, ¿no? Pero en todo caso, vemos es un lenguaje que llega a ciertos sectores, ¿no? Y que personalmente yo he tenido la experiencia de personas que tienen prejuicios respecto a uno y después lo escuchan hablar y dicen, "Oh, yo pensaba que usted pensaba distinto, no pensaba así, etcétera". Bueno, esos criterios. Una nueva ley de partidos políticos que fundamentalmente garantice elecciones internas o abiertas. Habría que discutir, ¿no? Si son internas, si son abiertas, pero en fin, eso ya depende, pero que permitan, ¿no? Que los militantes elijan directamente un militante un voto. Y hay otra cosa muy importante, que los partidos políticos tengan alcance nacional, pero un alcance nacional bien definido. No cuando, por ejemplo, se crea un partido político de esto que yo le llamo partido hongos, ¿no? Que han salido por ahí, ¿no? Esos partidos políticos y agarran pues a un grupo de amigos y dicen, esta es la cochera de mi carro, acá le pongo el nombre, el letrero y acá funciona el partido. No, tiene que haber ciertos criterios. ¿Por qué? Porque creo que esa puede ser una de las formas para evitar esa proliferación de partidos políticos. Se ha hecho un intento en un momento dado, pero por otro lado, seguimos teniendo partidos políticos caudillistas, popularios, si los comparamos con los partidos de antes, que también habían caudillos, pero los caudillos de antes tenían mucha calidad, ¿no? Eran personas cultas, preparadas, con más formación. Entonces, en ese contexto, pues, es fundamental debatir una ley de partidos políticos y buscar una reforma en ese sentido. Otro tema que me toca ya, que es más por especialidad, es el tema pues de la reforma constitucional, pero no la reforma constitucional en sí misma, sino el intento de un referéndum para la reforma constitucional. Ustedes saben muy bien, conocen muy bien la Constitución, eso es imposible desde el punto de vista constitucional. ¿No? Si se hiciera, en el caso hipotético de ganar a Sánchez, porque puede ganar también Keiko, que no lo va a hacer, convocar a un referéndum tendría que ser un acuerdo político. Cuando uno hace un análisis comparativo, yo lo que he podido encontrar en América Latina, una constitución que sí define para su reforma constitucional convocar a una asamblea constituyente es la colombiana, pero la colombiana tiene tres opciones. O se convoca a una reforma o una asamblea constituyente, es una forma, la otra es
o la reforma la hace el Parlamento, o puede venir un referéndum a pedido de la ciudadanía, como es en nuestro caso, con firmas debidamente comprobadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, para el Parlamento, y el Parlamento tiene que debatir ese proceso y finalmente pues se aprueba por la mitad más uno, etcétera, etcétera. Entonces podría ser una consulta para una reforma total o parcial. También hay otro aspecto que me preocupa, ¿voy bien? Sí, bueno, también que es, Javier ya lo ha enseñado ya, que es el mapa electoral. Porque cuando se dice los sectores que no han recibido, por así llamarlo, los beneficios del crecimiento, pues como todos sabemos, todo crecimiento tiene un límite. Y entonces el Perú ha tenido un momento muy alto de crecimiento, después se estancó después de la pandemia. En estos momentos seguimos estancados. Según algunos estudios, los de Oxfam, por ejemplo, ha aumentado la concentración de la riqueza en el Perú. Ahora el 1% de los peruanos tiene concentrada la riqueza, el 40% de la riqueza la tiene concentrada. El 1% tiene el control del 40% de nuestra riqueza. Pero como consecuencia, no solamente de la pandemia, por supuesto, yo considero que también, como algunos economistas dicen, como consecuencia de malos manejos económicos, ¿no? Entonces, pues, nos encontramos con un Perú fracturado, ¿no? Invertebrado, para utilizar un término no de Ortega y Gasset, pero también no solamente el tema es de pobreza, sino de visión del mundo. ¿Cómo votan en las comunidades campesinas? No hay el voto de mayoría, no funciona la regla de la mayoría, sino la regla del consenso. Y entonces se ponen ellos, los miembros en la asamblea, de acuerdo y dicen, vamos a votar por Keiko, ¿no? O vamos a votar por Sánchez. Y entonces todas a una, Puente Ovejuna, ¿no? Acuerdan eso. ¿Por qué? Porque en las comunidades campesinas que vienen del Camay Chicuy, que es una comunidad, una estructura democrática del Layo, muy, muy interesante. Bueno, ya habría que entrar en términos históricos al respecto, ¿no? Los miembros se ponen de acuerdo y siguen negociando y negociando. No existe mayoría, no existe minoría, sino ya todos nos ponemos de acuerdo y todos votamos por tal persona o tal cosa, o tomamos tal decisión, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con un país fracturado, con problemas que ya sería ocioso mencionar acá, porque todo el mundo sabe los bajos niveles de educación, los bajos niveles de nutrición. Bueno, la salud pública está en una situación espantosa. Entonces, todo eso lo sienten las personas eh, pobres, porque el que es pobre pues no tiene posibilidades de, digamos, enfrentarse a los problemas que se le dan en la vida, está pensando en comer y en resolver los problemas del día a día. Entonces, este es un problema realmente importante, y también podríamos decir que quizás se dé un conflicto, esto es más abstracto, entre un Perú occidentalizado, moderno, y un Perú andino, selvático, en donde hay otras visiones del mundo, otras maneras de entender la vida, otras maneras de entender el país, lo que supone un aspecto muy importante. Fíjense, algo que sí me ha llamado la atención, si todavía estoy en mi tiempo, que es que cuando se ha hecho un análisis reciente de una de las encuestadoras, dos cosas. Primero, los que votaron por Sánchez, el 45% están de acuerdo con Humala. O sea, dentro de nuestra lógica no funciona eso, porque en lo personal para mí Humala es un Savonarola, ¿no? Pero como tú decías también, ¿no? Respecto a la idea de esa visión, ¿no? A ese entendimiento de un mundo con una
un contexto totalmente distinto, ¿no? Ese es un punto importante. Hay una tendencia a apoyar mensajes autoritarios, ¿no? Y el concepto de orden, el orden democrático es orden con libertad. Pero yo no he escuchado a Keiko hablar de orden con libertad, sino orden. Y entonces ellos son el orden y los otros son el caos. El uso del miedo, porque la gente tiene miedo, porque bueno, te pueden asaltar, robar, matar, etcétera, pero también otros factores que están manejados ahí políticamente. No he escuchado hablar mucho de la palabra libertad, lo que me temo que los medios de comunicación van a tener problemas complicados con cualquiera de los dos gobiernos, ¿no? Tampoco menos el tema de la igualdad, no la igualdad en un sentido, digamos, de igualdad, sino de resolver problemas que hagan que las personas seamos y nos sintamos más iguales, nos veamos más iguales. O sea, un poco como dice Alain Touraine, ¿no? La democracia es el reconocimiento del otro, ¿no? Reconocer al otro con su cultura, con su civilización, con su lenguaje, con su manera de ser, sus estilos, etcétera. Pero lo interesante de la otra parte de la encuesta es que la que está dudando por quién votar es la clase media, el sector B y C. El sector A ya tiene su voto fijo y el sector D se está distribuyendo un poco entre Sánchez y Keiko, porque Keiko también trabaja abajo. No olvidemos que los dos son populistas. Lo que pasa es que tienen una visión de modelo económico distinta. Una es neoliberal y el otro pues es nacionalista estatista. Entonces, para mí eso lo veo muy claro. Pero entonces, quienes van a decidir la votación son los sectores medios según estas encuestas, ¿no? Y el otro problema que evidentemente preocupa mucho ya es la corrupción y otro finalmente, que es la despolitización, que significa una desmocratización. Somos una sociedad totalmente despolitizada. Acá en esta mesa hay destacadas personalidades políticas, eh, digamos jurídicas, pero que conocen muy bien la historia del Perú y la han vivido. Y evidentemente cuando yo hablo de desmocratización, saben muy bien lo que estoy diciendo, y de despolitización. ¿Por qué? Porque son sectores que han dejado de lado la política, ¿no? Que la política es simplemente un ejercicio de votación y después ya no. A pesar de que, claro, es cierto, 90% de las mesas ocupadas, ha ido gente a votar, pero es el momento. Habría mucho más que hablar, pero bueno, le agradezco, señor presidente, su gentileza a todos ustedes y bueno, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer muy sinceramente al señor presidente de la Academia Peruana de Derecho, doctor Osvaldo Junco, por esta invitación que me honra y me permite compartir con tan distinguidos colegas y maestros. Yo quisiera hacer un enfoque distinto al que se ha venido haciendo y afincado más en el espíritu de la Constitución, en el tema electoral, en la problemática electoral. Es decir, ver este proceso a la luz de lo que considero es la visión del legislador constituyente peruano. Si nosotros hacemos un análisis de la parte de la Constitución que se refiere a los derechos políticos y al sistema electoral, partiendo de la Constitución de 1979, que en gran medida ha sido reproducida en la Constitución de 1993, observamos que el legislador constituyente tiene una preocupación muy especial en el tema electoral, partiendo de la conceptuación que el derecho político es un derecho fundamental y es un derecho que hace al núcleo del sistema constitucional peruano. Es decir, quiere que cada peruano participe
en la problemática de su país, participe en forma directa o indirecta a través del derecho a sufragio en la vida del país, en el manejo del país, en el avance del país, en el desarrollo del país. Es decir, quiere un ciudadano comprometido con la problemática política, no ajeno a la política. Y por eso, en el título primero, referido a la persona, sus derechos y a la sociedad, consagra un capítulo expreso denominado los derechos y deberes políticos. Y dentro de ese capítulo enumera dos tipos de derechos políticos: derechos políticos colectivos y derechos políticos individuales. Y es tan enfático en el reconocimiento y consagración de estos derechos políticos, y de su carácter de derechos fundamentales, que sanciona expresamente en el último párrafo del artículo 31 con nulidad y punibilidad todo acto que restringe o limite el ejercicio de esos derechos políticos. Por lo demás, cuando se refiere al sistema electoral, en el artículo 179, enfatiza que el sistema electoral tiene una responsabilidad indiscutible, que es garantizar lo que en términos simples podríamos denominar la verdad electoral. Es decir, que las elecciones reflejen la auténtica voluntad del pueblo plasmada en las urnas a través de elecciones libres, democráticas, igualitarias, espontáneas, y en donde todos hayan sido garantizados en sus derechos. Es decir, estamos frente a una problemática que hace al núcleo de la Constitución. Y creo que nunca debemos olvidarnos de ese enfoque constitucional en cualquier análisis. Porque yo observo que muchas veces dejamos la Constitución de lado y nos vamos al nivel infraconstitucional y al nivel coyuntural momentáneo, y un poco como que la Constitución está ahí como un deber ser de las cosas, pero que no nos preocupa tanto, porque el ser de las cosas nos va dominando y nos va atrapando. Y yo soy una persona que siempre voy al rescate del deber ser. Creo que ahí está la clave de todo, el mantener el deber ser, tratar de volver a él, de que sea realidad, etc. Entonces, desde este punto de vista, observamos que en el enfoque constitucional, cuando hablamos del tema electoral, estamos hablando primero de dos derechos ineludibles y que de ninguna manera pueden ser pasados por agua caliente, por decirlo en una forma, digamos, coloquial, y que la gente entienda. El derecho político, y en el caso de estas elecciones, el derecho al sufragio, es el derecho de elegir y que conlleva el derecho de los elegidos a ser elegidos por quien ejerce su voto espontáneamente. Y el derecho a la verdad electoral, es decir, sufragios que garanticen que ese resultado sea expresión auténtica de la voluntad popular. Pero no solamente la Constitución consagra estos dos derechos, sino consagra dos deberes constitucionales para el Estado en general y especialmente para las autoridades electorales, pero para todo el país en general también, para todos los sectores de la sociedad peruana. ¿Y cuáles son esos dos deberes? Uno, garantizar ese derecho. En el caso específico, el derecho al sufragio. Y dos, garantizar la verdad electoral. Entonces, no se puede uno desenvolver en el análisis de esta coyuntura dejando de lado estos tremendos mandatos constitucionales. Y lo que yo observo con preocupación es que un poco nos olvidamos de ellos. Y lo que ha ocurrido en estas elecciones es sumamente grave. Yo no hablo de fraude ni uso ningún calificativo.
pero refiriéndome a dos hechos concretos. El 12 de diciembre, el día de las elecciones, la autoridad encargada de garantizar el libre ejercicio del derecho a sufragio, que debió tener todo preparado en forma tal que llegaba el elector y tenía todas las condiciones necesarias para poder ejercer su derecho con libertad y con total espontaneidad, se encontró con una situación insólita, yo diría inédita en los términos que se planteó en la historia del Perú, en la historia electoral del Perú, que la propia autoridad electoral incurra en una monumental negligencia que lleve a que no estuviese el material electoral en ciertos centros de votación durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, hasta 6 horas. Y que una legión de votantes esperara, se cansara de esperar y se fuera. Y luego un señor que representa a la OMPE salga y diga, no se preocupen, no va a haber multa. Es decir, invitando a los electores a que no voten. Y esta monumental negligencia, que se traduce en que se ha lesionado, porque, y esto no lo digo yo, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones en el acuerdo que adoptó el 23 de abril del año 2026, cuando resolvió los pedidos de elecciones complementarias o elecciones adicionales o una fórmula de solución a aquellas mesas que se abrieron 6 horas después. Y ahí dijo, la información que tengo y que ha sido proporcionada de diversas fuentes y información técnica arroja que 541,000 electores no votaron ese día debido, entre otras causas, pero debido principalmente a este retraso en la apertura de esas mesas. No me estoy refiriendo a las mesas que no se abrieron y respecto a las cuales se abrió una votación después. Y entonces uno se pregunta, esto ha pasado y no hemos dicho nada muchos de nosotros, otros sí, pero no nos ha parecido raro. Yo digo que es falta de conciencia constitucional. Es decir, más de 500,000 de electores se perjudican y hay un artículo, es nulo y punible todo acto que limite o restringe el ejercicio de los derechos políticos. Yo llamé al maestro Arsenio Oré y le dije, acá hay una figura penal en la Constitución. Me dijo, sabiamente, me dice el maestro, lo que tiene la Constitución irradia un mandato de penalización. Entonces me fui al Código Penal y me encontré con el artículo 359, inciso quinto, que tipifica el delito de sufragio, como toda acción que impide el ejercicio del derecho al sufragio. Entonces yo veo estupefacto que el Jurado Nacional de Elecciones convalida una situación, dice, no votaron pues 500,000, pero es inviable cualquier solución. Es decir, el órgano encargado de velar por la autenticidad y por la verdad electoral dice, sí, 541,000 están perjudicados, es decir, es nulo y punible todo acto que los ha violentado, pero es inviable la solución. Entonces, ¿en qué país estamos? Y nadie dice nada. O muy pocos decimos. Muy pocos tenemos la capacidad de indignarnos de esa barbaridad y la estamos consintiendo. Ese es un primer hecho que a mí realmente me preocupa y creo que es gravísimo. Y creo que ese hecho, no hablo de un partido, en general, vicia todo este proceso. Porque hay un sector de electores perjudicados por acción del propio Estado y que el órgano que soluciona los problemas electorales ha consentido en que ha habido ese perjuicio y dice, es inviable la solución, cuando actúa de acuerdo a su criterio de conciencia y puede abrir fórmulas de solución. Ese es un problema. Y hay otro que me preocupa, en el cual yo particularmente no me he metido tanto, pero sí un poco, que es el tema relacionado a estas famosas mesas de la serie 900,000. Porque, hablando en términos simples, la Ley Orgánica de Elecciones manda en su artículo 53 que las listas de electores
por mesa, y abro comillas, se hacen sobre la base de los ciudadanos registrados en la circunscripción. Esa es la regla. Es decir, la OMPE recoge las listas de los ciudadanos registrados y que le remite la RENIEC, que es la encargada. Sin embargo, la OMPE ha venido aplicando un criterio distinto en este grupo de mesas denominadas de la serie 900.000, en donde ha habido un procedimiento inverso. Es decir, no se forman las listas porque van y se inscriben los ciudadanos y la RENIEC elabora unas listas y le dice a la OMPE hay tantos inscritos en tal circunscripción, sino que esta inscripción se hace a través de una lista de vecinos. Un listado que se elabora a pedido, por sugerencia y por impulso del señor alcalde o de la autoridad de cada centro poblado. Y ellos son los que dicen, los electores que van a votar en estas mesas son estos y son los que gobiernan sus mesas. Y nadie entra a esas mesas, porque hay testimonios de personeros de algunos partidos que han tratado de ir a esos lugares y ha sido imposible, porque salían muertos. Territorios en donde no entraba nadie que no fuera del propio poblado y en donde esas mesas se manejaban con absoluto dominio de esos personajes y luego eran entregadas a la autoridad electoral. Y eso a mí me preocupa, porque curiosamente ese paquete de votos, que son 260.000 más o menos, han entrado mágicamente al segundo día de iniciado el cómputo en forma automática. Y uno dice, pero si la inscripción es progresiva o el vaciado de resultados de mesas es progresivo y va de acuerdo a la ubicación, a la distancia, resulta que estas 4.700 mesas de la serie 900, que de nivel nacional, que están en una serie de sitios alejadísimos de la capital, la OMPE los tuvo todas juntas, en forma rápida, automática y sin ningún problema, de un solo paquete de un día para otro. Y eso nos parece algo bueno de la OMPE. No podemos decir nada, son los resultados y entramos al análisis teórico. Y yo digo, no nos estamos quedando en un nivel de una pasividad realmente preocupante frente a una situación en cuya virtud se está violentando grotescamente la Constitución mediante fórmulas que tienen que ser aclaradas. O sea, ¿cómo va a continuar un proceso electoral bajo estas condiciones? ¿Cómo va a continuar? Esa es mi gran preocupación. Entonces yo concluyo haciendo esta reflexión. Creo que hay que rescatar la visión del legislador constituyente, creo que hay que rescatar el respeto a los derechos políticos básicos y hay que exigir el cumplimiento de los deberes políticos que tiene el Estado y que en el fondo tenemos todos. Eso es todo, señor presidente. Gracias, Ernesto. Bueno, esta noche, 25 de mayo de 2026, estamos presentes físicamente 13 académicos, ¿no? Lo cual es un privilegio, ¿no? 3 han sido los brillantes expositores y sugeriría que alguno de los 10 que no ha intervenido como expositor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que no sea necesariamente, ¿no?, contradictorio, crítico, pero que con todo gusto lo pueden hacer. Les sugeriría que me levante la mano quien quiere opinar algo. Martín Belaunde, primero. Bien. Pero ha habido ya mucho tiempo que estamos frente a un futuro inmediato.
el 26 de julio viene. Vamos a estar en un congreso moderno, los elegidos al congreso, ya todos se han reclamado, se han dicho esta curul es mía. El único que la ha despreciado es el ciudadano Rafael López, mejor conocido como Juan. Gracias. Teórica brillante propone la realidad práctica de la vida del Perú en la próxima semana que estamos. Bueno, es un, claro, por supuesto, es una, Como no, una petición especial. con mucho que gusto. especifica Con el mucho Congreso. gusto a mi directo maestro. Claro. No debería. No, voy a contestar esa parte, pero voy a contestar remitiéndome a un experto, porque he conversado con varias personas. Me voy a remitir a César Delgado Guembes, ¿ya? ¿Qué dice César Delgado Guembes? Voy a leer literalmente lo que él dice. A partir del acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones de 23 de abril, que se ha difundido el día de hoy, eso fue hace algunos días, donde se reconoce que de acuerdo al peritaje y auditoría realizado a pedido del Jurado Nacional de Elecciones, como consecuencia de las deficiencias de gestión de las elecciones del 12 de abril, a 541.000 electores se les privó del ejercicio de su derecho al sufragio en las elecciones generales del 12 de abril. Esa aseveración confirma que las denuncias realizadas en efecto generan una causal que justifica el pedido de anulación del proceso. De no reconocerse esa nulidad por el propio Jurado Nacional de Elecciones, sus miembros y los que resulten responsables de esa infracción son pasibles de sanción penal, de acuerdo a los tipos penales comprendidos en el capítulo de delitos contra la voluntad popular que prevé el Código Penal en los artículos 354 a 359. El artículo 31 de la Constitución establece en su último párrafo que son nulos y punibles los actos que impiden el ejercicio del derecho al voto. El acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones del 23 de abril, difundido el día de hoy, 29 de abril, contiene el reconocimiento oficial de que hubo, cuando menos, 541.000 electores a los que se privó del ejercicio de su derecho de elegir. Si en cumplimiento de las funciones que la Constitución le atribuye al Jurado Nacional de Elecciones declara nulas total o parcialmente las elecciones, el procedimiento regular supone que con la declaratoria de nulidad, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones se dirija al presidente de la República con el objeto de que convoque a las elecciones declaradas nulas, total o parcialmente. Debido a que dicha nulidad afecta el cronograma legal, corresponde al Congreso adoptar la modificación legal correspondiente. Estas modificaciones suponen tanto una legislación excepcional que suspenda las normas generales, reduciendo los plazos de forma que pueda subsanarse la nulidad declarada total o parcialmente. El propio Congreso, además, debe dictar las normas transitorias que excepcionalmente en una única y sola legislatura, porque resulta física y materialmente imposible cualquier modificación constitucional, porque este Congreso cuenta solo con una legislatura antes de concluir su mandato y periodo constitucional, con el voto de no menos de 2/3 del número legal de congresistas, prevean la prórroga del mandato del presidente de la República y de la integridad del Congreso. De ese modo, el inicio del proceso bicameral quedaría postergado hasta que pueda declararse el resultado del cómputo de las elecciones con las que se subsane la nulidad que deba declarar el jurado. Obviamente, estas medidas, dice César Delgado, excepcionales y transitorias serán objeto de eventuales críticas, impugnaciones y desconocimiento por parte de la ciudadanía y por supuesto de los propios partidos y candidatos. No serán
actos que satisfagan a todos desde el punto de vista ni político ni constitucional. Los hechos acontecidos no son regulares, son extraordinarios y son además negatorios de los principios y derechos constitucionales. Por esta razón, solo cabe ejercitar actos de amparo de facultades igualmente extraordinarias por los poderes del Estado responsables del respeto y cumplimiento directo de los mandatos constitucionales. Esto, perdón, pero no he terminado. Esta es la posición de César Delgado Guembes. Yo creo que en este momento, como están las cosas, no, espera, estoy contestando. O sea, tú me has hecho una pregunta, yo te he contestado remitiéndome a una información, a una posición del doctor César Delgado Guembes, que la expongo en términos ilustrativos, porque es una persona que conoce bastante de esto y y ha estudiado mucho sobre este tema. Ahora, yo creo que algo se tiene que hacer. Creo que el que ha debido corregir esta situación es el Jurado Nacional de Elecciones. De otro lado, creo también que el Tribunal Constitucional ha abierto el camino a través de varias decisiones y la Corte Interamericana del Amparo Electoral. Y no me extrañaría que pudiera haber por ahí un juez que recoge estos argumentos y lanza una medida que puede llegar al tribunal y en algún momento el tribunal decir algo. Siempre el tribunal ha estado atrapado por los plazos. Ha llegado a decir en algún momento que cuando se trata de amparos que tienen de fondo un cronograma electoral, no se puede ejecutar el amparo. Pero esa es una posición del tribunal y el tribunal puede cambiar. A mí me parece que las cosas negativas, irregulares, no se deben consentir y que deben haber soluciones. Si yo fuera miembro del tribunal y sería juez constitucional en el tribunal y llegara un amparo, yo lo declararía fundado. Más no puedo decir. Gracias. Muy bien. Por favor. No estoy debatiendo, o sea, estoy dando Pero una idea. Más que debate, ¿no? Ya, está bien. Diría que la segunda ley, que el día 23 tengamos un congreso, obviamente, que su presidente y vicepresidente sea el que asuma el mando. Martín, yo te hago una pregunta. ¿Qué es más importante? Ya. ¿Qué es más importante? Ya. Tío, tranquilo. ¿Qué vamos? Vamos a la nulidad del acto administrativo que interrumpa el otro, y otra cosa es la nulidad de la elección, que tiene otro tipo, otro tratamiento. Y además el problema de la nulidad de las elecciones dice que es solamente cuando no votan 2/3 o algo así. Pero ¿qué pasa si hay un terremoto? Y hay un tema de fuerza mayor. O sea, hay un montón de causales prácticas no previstas en la ley. Yo no estoy discutiendo políticamente, pero que veo que hay todo un problema normativo que como juristas y miembros de la academia nos debe preocupar. Hay todo un tema normativo sobre nulidades, sobre circunstancias sobrevenidas, sobre alcances y facultades de los organismos, como el Jurado Nacional de Elecciones, que sin facultades de diálogo, decide que se vote al día siguiente en determinado día. Menos mal. Bueno, no sé si bien o mal. Digo que hay todo un problema normativo que es el que también debe preocupar. Pero si me permite, sí. Lo disquepo totalmente. Disquepo en el fondo, en la forma. Quiere decir algo, espero que no. Pero, Bueno, yo te... Está bien, no. Está bien. Ya, ¿me permites? Pero no, mira, yo respeto mucho tu posición. Yo he dado ideas, mi exposición se ha basado en el rescate de lo que dice la Constitución.
Pero en el fondo hay que preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Un cronograma electoral o la verdad electoral? Eso es todo. Está bien. Te digo lo siguiente. Nada más, ahí déjalo ahí. Pero yo no quiero debatir, yo ya déjeme. ¿Qué voy a debatir? Yo no quiero debatir. Gracias. Así se cae el mundo Arsenio, ¿no? yo pienso que debería el jurado rectificar su conducta, debería el jurado volver a evaluar la situación y no digamos anular las elecciones, sino dar oportunidad que yo estoy refiriéndome concretamente a los 541.000 que no votaron, darles oportunidad de que voten y después de eso seguir adelante si desea. Ahora, hay otros temas que han quedado sueltos que no se han logrado investigar suficientemente, que hay cuestionamientos. Ya eso a mí me parece bien complicado, pero un jurado auténticamente cautelador de la voluntad real del pueblo debería despejar todas esas incógnitas, Gracias. porque si no, lo otro va a quedar así en un territorio de la oscuridad, ¿no? A mí Gracias. eso me preocupa. Adelante, Javier. No, una anotación que prescinde de la realidad social. Imagínate si se implementa lo que dice César Delgado, este, ¿tú crees que no hay una explosión social en el país? Habría que, no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo estoy convencido. Mira, se abría. ¿No? Pero, Por favor. luego, modesto, yo no tengo, digamos, la cultura constitucional y política, no voy a. Pero quiero apelar a lo que ha dicho Javier, a la realidad. ¿Qué es la realidad? Las elecciones anteriores también no se terminaron de estudiar, había ciertas situaciones que deberían haber sido esclarecidas, nunca se permitió la exhibición de las actas de los que figuraban aquí. Ahora, cuando un juez constitucional ha ordenado al hombre que exhiba ese acta, ¿qué ha hecho el hombre? Que sí lo va a exhibir, pero no va a testar la parte del fin. O sea, la esencia de la evidencia. Pero no es una realidad. El último proceso electoral, ¿no? Pero no sé. Y efectivamente, porque ya pasó, no se ha hecho lo que se quiere. Porque el señor Castillo ha sido condenado, digamos, por lo que él dice que tuvo un discurso que no era, digamos, una propuesta. ¿Qué hizo el Congreso con la colaboración eficaz de la sala oral? ¿Qué hizo el Congreso respecto al reconocimiento de la colaboración eficaz del señor Sabatel Maluco, que era el que recibía el dinero del Estado oral y que el señor Castillo repartía entre él y su familia? Y causa sorpresa, en este caso se está hablando de un grupo, cuando esos delitos que también deberían ser materia de investigación, no le dan nada a este momento. Entonces, primera realidad. Segundo, no es la realidad que el sombrero de unos años recoge una inmensa votación de Pedro Castillo, de gente que efectivamente por intereses o por solidaridad o por ignorancia están apoyando. Toda la votación del señor Sánchez, probablemente tiene alta votación en zonas de Miguel, donde realmente no necesariamente, digamos, un voto de poder, es un interés, es un mecanismo que nos distrae en el oro y todo eso, también ilegal, etc. Entonces, y efectivamente el sistema hubiera funcionado, probablemente ese endoso de votos está entrando contigo. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede, hay una continuidad, en este caso, por nuestras autoridades,
ciudadanos nos hemos quedado no indignados, sino pasivos, lo que ha sido o podría haber sido delito. Entonces la realidad es que todavía la gente no ha determinado que es un activo, es un delito. Yo no quiero decir que hay manipulación, pero el jurado de la Corte ha denunciado, ¿no? Que en realidad es el jurado, no cualquier ciudadano, el jurado. La Fiscalía Nacional, el doctor Tomás Reyes y el doctor Carlos Caro, dicen que acá puede haber, por los elementos que hay, no solamente las actas de los 900.000, que efectivamente son para zonas rurales, casi móviles, y que se deben manejar para esas zonas, han aparecido en Lima, Miraflores, y además que han sido ingresadas al sistema el día 14, ¿no? Pero automáticamente, sin las actas, ya han aparecido después, y donde aparecen asimétricamente los votos de uno a otro, multiplicados por 3 o 4. Bueno, hay varias personas el dominante no es lo que sucede. Cuando hay un delito, cuando uno le vende, por ejemplo, un bien propio, lo venden como propio a un tercero, y el país de la ajeno, el artículo 3, entonces, del Código Penal, el Código Penal establece que mientras estamos investigando el delito, se puede dictar una, yo no digo que se haga, todo solamente el ejemplo. Venden un terreno ajeno, se hace un proceso por estafa, y para impedir la prosecución de la conducta ilícita, para que no sea vendido a terceros, ganar cuando van a hacer. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No se vayan, tienen reconocido, vamos, digamos, de lo mismo que cae. ¿Qué cosa más? No son un tipo de elecciones fraudulentas a nivel Bolívar. Por eso lo sacaron hoy los Morales, desde una auditoría internacional que era, fíjate. Por eso fue efectivamente que Maduro ha sido capturado. Entonces los delitos impunes no solamente lesionan, no son. ¿Quiere comentar algo? Son muy ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere comentar? No, no. Es bastante. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Algún otro académico quisiera hacer alguna pregunta, por favor? No sé, si quieren. Sí, sí. Ya. Bueno, muchas gracias. Creo que esta noche es increíble, Bueno, eso es increíble. grave. Claro. Elegir, y no dice más. Entonces, la reacción de la actual ley federal está un poco que no se le puede poner ninguna cuestión a la realidad. Y maestro, ya hay varios, ¿eh? Ya hay varios. Tú visitas la lista, hay varios que están candidateando en diversos partidos políticos. Escucha. Bueno, 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 muchas gracias a todos. Bueno, en nombre y representación de la Academia Peruana de Derecho y agradeciéndole a Mario Castillo Freire por ser siempre tan gentil y tan atento con nosotros,
agradecerle por su presencia y bueno, espero que pronto nos volvamos a reunir. Muchas gracias. Muy bien. Te agradezco.